Muy buenas tardes a todos, es un gusto saludarlos. Vamos a ir dando comienzo, pues por respeto a las personas que han llegado muy puntualmente. Muchísimas gracias por estar aquí, es un gusto poder saludarlos. Gracias por estar presente en nuestro último encuentro, nuestro bootcamp número 5, flexibilidad y prevención de lesiones. En el deporte, la flexibilidad es un componente esencial. Permite evitar lesiones, reducir el malestar físico y potenciar el rendimiento. De forma similar, vivir una experiencia internacional exige una eh, experiencia internacional. Perdón. De forma similar, vivir como toda esta experiencia internacional nos va a exigir justamente flexibilidad, tanto emocional como mental. No es suficiente que nosotros conozcamos tanto las reglas del programa o el idioma, sino que también tenemos que adaptarnos a una nueva cultura, tenemos que convivir con una familia anfitriona, con ámbitos distintos, enfrentarnos a nuevas exigencias del sistema educativo. Y hoy más que nunca notamos que hay muchos estudiantes a los que les está costando demasiado este proceso de adaptación. Estamos ante una generación que presenta mayores dificultades para adaptarse, en parte por su forma de relacionarse con el entorno. En muchos casos, el contacto constante con los padres refuerza la dependencia emocional y hace un poco más complicado superar el choque cultural. Por eso esta sesión busca ir un poco más allá de justamente el plano físico. Vamos a hablar de la flexibilidad como una herramienta preventiva, no solo para evitar lesiones, sino para preparar a nuestros estudiantes para los desafíos reales que van a tener ahorita en su experiencia internacional. Mi nombre es Stephanie Silva, soy psicóloga y soy la directora del Departamento de Coaching de United Studies. Me alegra mucho poder estar aquí con ustedes para compartir este espacio que he preparado con muchísimo cariño y espero que deje reflexiones y muchos aprendizajes valiosos para lo que viene. Durante este espacio voy a ir lanzando algunas encuestas para que podamos interactuar un poquito y que esto no sea tan monólogo, sino que podamos estar un poco en contacto. Justamente antes de comenzar, quiero hacerles una pregunta muy rápida. Como parte de nuestro programa, ustedes tienen la posibilidad de elegir entre dos paquetes de bienvenida que nosotros teníamos, el Premium y el estándar. Entonces, me gustaría que quienes eligieran el Premium me ayudaran respondiendo esta breve encuesta para saber si ya lo recibieron y asegurarnos de que todo haya llegado correctamente. Vamos a darles un minutico nomás, como para no alargarnos demasiado, sino solamente como para saber más o menos cómo van con este tema del paquete de bienvenida. Listo, Dayana, yo creo que ya podemos cerrarlo y vamos a revisar un poquito las votaciones. Entonces el 81% nos dice que sí y el 19% que no. Entonces, si necesitan cualquier cosa, nos pueden escribir a info, ustedes ya saben. Debe estar en camino, de todas maneras, no se preocupen. Y les recordamos que uno de los pasos importantes es realizar el video del unboxing de este Welcome Package Premium. En su correo ya tienen todas las indicaciones detalladas para que lo graben y lo envíen correctamente. Por favor, les pedimos que no lo olviden. Este video hace parte de su experiencia y la verdad es que nos encanta ver cómo reciben su paquete de bienvenida. Entonces se los recomendamos muchísimo. Bueno. Durante los bootcamps anteriores ya hemos explicado a detalle cómo funciona el programa, qué se puede esperar de él. Si por alguna razón de pronto alguien tiene todavía dudas o preguntas, necesita aclarar algo, los animo sobre todo a la sesión 2, que es donde se explica todo como paso a paso, un poco más detalladamente. Después de haber recorrido justamente todos estos temas fundamentales en los últimos 4 bootcamps, llegó el momento de hablar de una figura esencial, una que realmente nos diferencia de cualquier otra agencia y es nuestro equipo de coaching. Este equipo fue creado para los estudiantes, para que puedan contar con nosotros, que tengan una conexión directa, que sientan nuestro respaldo y que sepan que no están solos en este camino. Nuestro rol justamente es acompañarlos, orientarlos, estar presentes en cada momento que lo necesiten. Más adelante les voy a contar más detalladamente qué hacemos, cómo funciona todo el equipo de coaching, pero antes de eso me gustaría que repasemos rápidamente las personas que han estado y que van a estar involucradas en las diferentes etapas del proceso de aquí de la agencia. Entonces, su primer contacto
Fue con nuestras asesoras en España, especialistas en estudios en el extranjero, quienes los guiaron durante toda la fase inicial. Más adelante, las especialistas en inscripciones desde América los ayudaron a completar exitosamente el dossier. Ahora, nuevos equipos entramos en escena para seguir acompañándolos en esta nueva etapa. Desde este momento ustedes cuentan con el apoyo del Departamento de Atención al Cliente en España, que es un equipo creado especialmente para atenderlos a ustedes, nuestros padres de familia. Estarán disponibles durante las horas de la mañana para atender llamadas, recibir comentarios y obviamente poder canalizar cualquier inquietud hacia el área correspondiente. En las horas de la tarde, el Departamento de Coaching desde América tomará el relevo. Nosotros vamos a estar encargados de acompañar a los estudiantes de forma cercana, ya sea por WhatsApp, llamadas o videollamadas. Y obviamente también nos mantendremos en contacto con ustedes, padres de familia, principalmente por el correo electrónico. Ese es nuestro canal oficial de comunicación, el correo electrónico. Queremos que sepan que no están solos en este proceso. Nuestro objetivo es ofrecerles un acompañamiento completo, responder inquietudes y actuar con eficacia. Una vez el coach sea asignado, tanto atención al cliente en España como coaching desde América, ya estaremos disponibles para apoyarlos en todo lo que necesiten. Bueno, antes de seguir, quiero hacer una breve pausa para recordar algo muy importante. El departamento del coaching como tal tiene un rol distinto al que desempeñan el sponsor, el equipo del colegio o el staff de residencia de los estudiantes. Ustedes ya pudieron conocer las diferencias de estos actores, ya saben cómo funciona la cadena de comunicación, que es clave para que todo marche bien. Con esto muy presente, con esto en mente, es más fácil entender que no solamente van a cambiar los puntos de contacto dentro de la agencia, sino que este es solo el inicio de muchos cambios que los van a acompañar en esta etapa de crecimiento y de transformación. Muy bien, ahora sí vamos a entrar al tema central de este encuentro. Hoy queremos enfocarnos en un objetivo muy importante, que es aterrizar expectativas. Y quizás se pregunten, Stephanie, ¿qué significa eso? Cuando hablamos de aterrizar expectativas, nos referimos a alinear todo lo que ustedes imaginan con la realidad de lo que van a vivir. Es decir, prepararlos emocionalmente y evitar frustraciones innecesarias cuando ustedes lleguen a los Estados Unidos. Queremos romper con mitos o ideas equivocadas, ¿sí?, que pueden tener sobre esta experiencia. Mostrarles cómo moverse con seguridad y apertura en un mundo y en una cultura sobre todo tan diferente, con retos y aprendizajes, porque van a haber muchos, ya lo descubrirán. Se van a dar cuenta que muchas veces la comida es enorme, les van a esperar momentos para reírse, equivocar, aprender, sobre todo disfrutar cada paso de esta experiencia. Nosotros vamos a estar a su lado para resolver dudas, darles tips, consejos muy útiles y ayudarles a construir una experiencia llena de anécdotas para recordar. Queremos que, como les digo, se sientan muy acompañados, incluso en los momentos en donde la tormenta cultural y el idioma sean un poco abrumadores. Estamos ahí para ayudarles a navegar con calma. Y bueno, por supuesto no van a faltar algunas confusiones del idioma, porque eso va a ser parte de la aventura y de la diversión. Bueno, para poder hablar un poco de este tema, quiero primero que recordemos juntos algunos aspectos esenciales del programa que año tras año vemos que no siempre quedan tan claros, ni para padres ni para estudiantes. Lo que hemos observado es que en muchas ocasiones se crean expectativas muy marcadas sobre lo que debería ser la experiencia. ¿Y de dónde vienen esas expectativas? En gran parte de las películas, de las redes sociales o de las series que idealizan la vida en el extranjero. Y aunque estas ideas son muy motivadoras, también pueden generar una visión poco realista. ¿Por qué? Porque están influenciadas por nuestra cultura, que como nosotros entendemos el mundo, sencillamente lo permeamos, es decir, esperamos que funcione de la misma forma en la que nosotros entendemos el mundo, y pues la realidad es que esto no es así. Entonces, cuando al llegar a Estados Unidos la realidad no coincide con lo que nosotros nos imaginábamos, aparece lo que vamos a llamar choque cultural. Este choque es, en palabras simples, la incomodidad o frustración que sentimos cuando enfrentamos algo completamente nuevo y diferente a lo que conocemos, y cuando nos salimos de nuestra zona de confort y llega algo nuevo, ¿sí? Más adelante les voy a explicar un poco más
a detalle cómo funciona, qué caracteriza el choque cultural, pero quiero que se queden desde ya con esta idea y sobre todo que tengan presente que el choque cultural no solo viene del contexto general, sino muchas veces se presenta de forma muy clara en la convivencia con la familia de acogida, con sus costumbres, con su estilo, con su dinámica familiar. Entonces, vamos a enfocarnos en la familia de acogida y más adelante vamos a hablar de algunos aspectos claves en la vida de residencia para que puedan tener una perspectiva completa como de ambas experiencias. Es muy importante que aunque ustedes vayan a residencia, presten mucha atención en lo que voy a compartir a continuación, especialmente en lo relacionado en cómo se da la interacción entre adultos o figuras de autoridad, porque es básicamente lo mismo que ustedes van a vivir con padres de residencia, con el staff de la residencia, es lo mismo, ¿sí? Y es ahí donde precisamente en este punto, donde suelen surgir algunas diferencias culturales más significativas y que causan este choque cultural, ¿listo? Entonces, cuando hablamos de las dinámicas dentro de la familia anfitriona, creo que es fundamental explicar, aunque sea brevemente, el papel que desempeñan dentro del programa y el tipo de relación que se espera que se construya con los estudiantes. Bueno, ha llegado el momento de compartir una realidad muy importante con ustedes, y es que tu familia de acogida probablemente no será como tu familia en España. Y eso tiene una razón muy simple de ser, y es que no son tu familia en España, ¿sí? Entonces, esto puede sentirse al principio como un reto, pero también es una gran oportunidad de crecer y aprender. Tu familia anfitriona te mostrará otra forma de entender lo que significa ser familia, con sus propias rutinas, costumbres y formas de vivir el día a día. Si te permites vivir esta experiencia con apertura, tanto mental como emocional, te vas a enriquecer muchísimo y te va a ser más fácil adaptarte a esta nueva etapa de tu vida. Las familias de acogida cumplen un rol fundamental dentro del programa. Su misión es ofrecer al estudiante un hogar, compartir su estilo de vida y acompañarlo a lo largo de la experiencia. Son personas que abren las puertas de su casa a un adolescente extranjero con el deseo de vivir un intercambio cultural real, de dar, pero también de recibir y de aprender. Cada familia en cualquier lugar del mundo tiene su propio estilo de vida y sus costumbres que se construyen a partir de su historia, de sus valores y de lo que han aprendido generación tras generación. Entonces, para entender cómo funcionan las familias de acogida en Estados Unidos, primero tenemos que reconocer que cada familia en cualquier parte del mundo tiene una forma distinta de ser. Estas diferencias están profundamente influenciadas por la cultura, la historia y las tradiciones de cada país. Entonces acabamos de ver como un pequeño paralelo entre 4 tipos de familias alrededor del mundo que van a ser bastante diferentes. Ejemplo, en la toma de decisiones, la cultura asiática consulta a los padres, a los abuelos, a las personas que tienen mayor edad de su familia para justamente tomar decisiones. En Latinoamérica participa toda la familia, esto incluye a la familia extensa. En España, los padres, tras una conversación entre ellos, llegan a un consenso y toman la decisión. En Estados Unidos se valora mucho la responsabilidad individual del adolescente. En cuanto a las relaciones sociales, los adolescentes asiáticos normalmente pasan tiempo juntos, pero es estudiando directamente. Ese es el tiempo social que ellos tienen. Los latinos, al igual que en España, se apoyan demasiado emocionalmente en grupo y tienden más como a compartir justamente tiempo practicando deportes o actividades en común que les gusten. En Estados Unidos la vida social gira en torno principalmente al colegio y las actividades extracurriculares posteriores al colegio. ¿Sí? Esa es la vida social que se hace en Estados Unidos. Sobre la crianza también hay diferencias. En Asia hay un estilo mucho más autoritario. En España y Latinoamérica es un poquito más cálido y cercano. Y en Estados Unidos el estilo es un poco más democrático. Entonces hay reglas muy claras, pero hay un espacio para que el adolescente exprese su opinión. Recuerdo el caso de una estudiante de origen chino que creció en España y vivió su intercambio en Estados Unidos con nosotros hace un par de años. Durante la estancia ella notó diferencias marcadas entre el estilo de crianza de sus padres, digamos el estilo de crianza asiático, el de las familias españolas que ella conoció toda la vida y el de su familia anfitriona en Estados Unidos. Haciendo como y revisando todo esto, revisando todas las diferencias, ella pudo entender que las diferencias que ella vio en la crianza que tuvo con sus padres no significaban que sus padres la querían menos, porque llegó un momento a pensar en esto, sino que justamente
ellos tenían formas distintas de ejercer la paternidad por su cultura. Incluso la hospitalidad también se vive de una manera diferente, ¿no? En Asia se demuestra con respeto y ofrecimientos hacia las personas a las que estamos alojando. En Latinoamérica, abrazos, un trato mucho más familiar. Y en España se asegura la comodidad del invitado. En Estados Unidos se invita a participar en las tareas del hogar como una forma de mostrar confianza y aprecio mutuo. Entonces, nada de esto es mejor o peor. Son diferencias culturales que enriquecen la experiencia y nos permiten crecer, aprender y ver el mundo desde otras perspectivas. Ahora me gustaría hacerles una pequeña pregunta. Entonces, con base en lo que les acabo de comentar, en lo que les acabo de decir y en, digamos, lo que ustedes están pensando, ¿cuál consideran ustedes que es el mejor tipo de familia? Dayana, ¿me ayudas con la encuesta, porfis? Muchísimas gracias. Entonces ahí tienen las opciones, piénselo bien. Vamos a dar un minutico también para no extendernos mucho en esto, sino que podamos tener más la opción de seguir avanzando con temas. Vale, Dayana, yo creo que ya la podemos cerrar para que podamos seguir avanzando, por favor. Entonces, pues vamos a ver un poquito como cuáles son los resultados de estas votaciones. Entonces, la asiática tiene un 0%, latinoamericana 9%, española 59% y estadounidense 31%. Entonces, les agradezco un montón por participar conmigo en esta encuesta. Y lo que es muy cierto es que cada familia en cualquier lugar del mundo tiene formas únicas de vivir y de entender la vida familiar, que están nuevamente moldeadas por su cultura y transmitidas de generación en generación. Todas las familias que vemos arriba son igualmente válidas y valiosas. Por eso es muy importante que los estudiantes comprendan que no pueden esperar que sus padres de acogida actúen igual que sus padres en España. Las familias anfitrionas no funcionan de la misma manera y eso no significa que se equivoquen o que no se preocupen por ustedes. La familia de acogida no es como tu familia natural y no tiene por qué serlo, ¿sí? Tampoco se espera que hagan lo mismo que hacen tus padres en casa. Aceptar estas diferencias, tenerlo muy en mente para adaptarse y poder aprovechar esta experiencia es vital. Bueno, para entender un poco mejor cómo piensan y sienten las familias de acogida, quiero compartirles algunos datos que son muy interesantes y que surgieron de entrevistas hechas a más de 1000 familias que han participado en este tipo de programas. Según las estadísticas, el reto principal que enfrentan al acoger pues a un estudiante es en muchos casos el costo económico. Entonces, tener una persona más en casa implica mayores gastos en comida, en electricidad, en aguas y bueno, aspectos del día a día, ¿no? Del tema de vínculos en general en su dinámica familiar. Ahora bien, entonces, ¿qué les motiva a hacerlo? Lo que más destacan es la oportunidad de conocer una nueva cultura, el deseo de compartir su propia cultura y la satisfacción de contribuir en su comunidad. Al final del programa, muchos estudiantes suelen decir, ay, qué suerte tuve con la familia acogida que me tocó. La realidad es que no se trata de una suerte o de una lotería. Esta familia fue cuidadosamente seleccionada, pasaron por entrevistas, por revisiones, por controles de referencias, evaluaciones detalladas, todo con el objetivo de garantizar que fueran aptos para recibir un estudiante en su hogar. Además, digamos que aceptar esta experiencia y aceptar todas estas pruebas que les hacen ya es abrir su privacidad en todos los niveles, lo cual ya demuestra un nivel de compromiso, confianza y generosidad hacia el estudiante y la experiencia compartida que van a tener. Una vez entendido el proceso que viven las familias de acogida para poder participar en el programa, es momento de revisar en qué se diferencian de una familia española.
Entonces, hemos observado que algunos estudiantes enfrentan dificultades en su proceso de adaptación porque de manera constante comparan lo que viven con lo que haría su familia en España. Esa comparación se convierte en un punto de referencia para evaluar todo lo nuevo. En la práctica, esto les lleva a enfocarse en lo que creen que se hace mejor en su país, lo cual genera frustración e incomodidad y tensión con la familia de acogida. Y es un claro ejemplo de choque cultural. El estudiante llega con la expectativa de seguir viviendo bajo las mismas costumbres, rutinas y dinámicas que tenía en España, sin dar espacio a las cosas nuevas. Por eso es que es fundamental que ustedes puedan aprender y ver las diferencias culturales no como un problema, sino como distintas formas de vivir e interactuar. Entonces, dar ese paso clave de abrir la mente los va a ayudar a adaptarse y aprovechar realmente como la experiencia en general. Siguiendo con el tema de choque cultural, vamos a ver ahora algunos de los más frecuentes, de los choques culturales más frecuentes que viven nuestros estudiantes en relación con las familias de acogida. Nos vamos a enfocar especialmente en el contraste de las expectativas que traemos desde casa y la realidad cultural que encontramos al llegar a Estados Unidos. Entonces, en cuanto al tipo de familia, la expectativa es que vamos a ser asignados a una familia tradicional, padre, madre, hijo o hija, ojalá de nuestra misma edad, quizás con una mascota, un perrito, un gatico. La realidad es que podemos vivir con una familia monoparental, sin hijos, con hijos mayores, que ya de pronto hasta ni estén en casa, pequeños, personas con distintos orígenes culturales, familias de ascendencia oriental, árabe, afroamericana, porque recordemos que en Estados Unidos hay una gran diferencia cultural y eso significa que no existe un único modelo de familia. En cuanto a la casa de la familia de acogida, la expectativa es que vamos a vivir en una casa enorme, súper moderna, ubicada en una gran ciudad, con piscina incluida. La realidad es que lo más común es que ustedes se vayan a alojar en una casa situada en los suburbios, en áreas con poca densidad de población. Estas viviendas suelen ser espaciosas, con jardines amplios, rodeadas de naturaleza, pero alejadas de centros urbanos. En cuanto al tiempo en familia, la expectativa es que vamos a salir frecuentemente, a conocer como los alrededores de la casa, de la familia acogida, parques, museos, centros comerciales, ¿cierto? La realidad es que muchas familias prefieren disfrutar el tiempo en casa, charlando, jugando, viendo alguna serie o simplemente descansando después de un largo día de trabajo. En cuanto a la comida, la expectativa es que vamos a comer platillos elaborados y además preparados por un adulto. La realidad es que en Estados Unidos los adolescentes preparan sus propias comidas, son muy comunes las comidas simples y rápidas de hacer como la pasta, los sándwiches. Y también la expectativa es que vamos a desayunar y a cenar con nuestra familia todos los días antes y después del colegio, un poco como usualmente hacemos en casa, ¿cierto? Pero la realidad es que cada miembro de casa va a preparar sus comidas y va a comer a la hora en la que le resulte más conveniente según sus necesidades. No es frecuente que la familia se reúna para cenar. ¿Sí? Las salidas a comer suelen ser más al estilo americano, tipo ir a un automac, un drive-thru, comer algo en el auto, en el coche, y es lo que más se acostumbra. En cuanto al transporte, la expectativa es poder desplazarse libremente de un lugar a otro sin depender de nadie como ustedes usualmente lo hacen. La realidad es que como las distancias son tan largas en Estados Unidos y hay falta de transporte público en muchas zonas, no es tan fácil que ustedes puedan moverse solos. Es completamente normal que si desean salir, los estudiantes deban organizarse y encontrar a alguien que pueda llevarlos a sus actividades o cuando se encuentren con amigos. La familia de acogida no tiene responsabilidad de hacer esto, ¿listo? Para que lo tengan muy en cuenta desde este momento. En cuanto a la ropa, entonces la expectativa es que vamos a asumir que siempre alguien se va a encargar de lavar nuestra ropa, pues como normalmente ocurre en nuestra casa. La realidad es que durante el intercambio vamos a aprender a usar lavadora y secadora de la casa de la familia de acogida para siempre tener nuestra ropa limpia para cuando la necesitemos. En cuanto a los viajes, y este es un choque cultural más que frecuente, me gustaría que le prestaran mucho más atención, yo sé que le están prestando atención, pero muchísimo más,
porque es algo que realmente genera bastante malestar y lo entiendo porque si es la expectativa que yo traigo, cuando veo que no es así, de verdad que pues me va a generar mucho malestar, porque la expectativa siempre es que ustedes van a salir de viaje con frecuencia para conocer muchos lugares de Estados Unidos junto con la familia de acogida, entonces vamos a ir a este estado y a este estado y vamos a ir allí y allá. Pero la realidad es que la experiencia se centra en asistir al colegio, aprender de cada clase, hacer amigos, unirse a clubes, actividades deportivas y a descubrir cómo es realmente el día a día de un estudiante estadounidense. No están allá como turistas, sino como un estudiante, ¿cierto? Viviendo su vida académica, un estudiante promedio de los Estados Unidos. En cuanto al espacio para guardar la ropa, la expectativa es tener un armario con cajones y estantes como en casa. La realidad es que probablemente tendrán que aprender a colgar y organizar ropa en un típico armario americano que rara vez incluye estantes o cajones. En cuanto a la cama, la expectativa es que van a dormir en una cama como la que están acostumbrados a tener en casa, pero probablemente les toque dormir en un tipo de cama bastante diferente, de pronto individual, mucho más pequeño, con colchones puede ser más duritos, más blandos, y una estructura poco común a la que ustedes acostumbran. En cuanto a lo que encontramos en las despensas, en las alacenas, en la nevera, la expectativa es que ustedes van a abrir la nevera y van a encontrar variedad de carnes, jamón serrano, aceite de oliva, yogures naturales, frutas, todas estas cosas ricas que ustedes comen en casa, ¿cierto? Pero la realidad es que las almacenas, las neveras en Estados Unidos son bastante diferentes. ¿Sí? Entonces probablemente pueden encontrar mermeladas industriales, variedades de salsas, pan de molde, snacks empaquetados, cereales azucarados, comidas congeladas como mac and cheese, súper común que encuentren este tipo de cosas. Estas diferencias que ya hemos explorado no son buenas ni son malas, simplemente son formas de ser y hacer que cada cultura ha desarrollado. Con el tiempo en Estados Unidos ustedes van a comprender un poco mejor a su familia de acogida, porque cada familia es única e incomparable y como han visto no se debe esperar que sea como la suya ni que permitan hacer las mismas cosas que ustedes hacen en casa. Esta familia es diferente. No es mejor ni es peor, simplemente es diferente. Me escucharán decir esto en repetidas ocasiones durante este bootcamp, pero es que de verdad que es muy importante que lo tengan muy claro. Una familia puede ser más o menos compatible con el estudiante, puede tener gustos similares o no, puede tener formas parecidas de ser o no. Aún así, créanme que es posible tener una excelente experiencia sin compartir gustos o formas de ser. Y es crucial, es muy importante que ustedes tengan en cuenta que es responsabilidad del estudiante hacer el esfuerzo por integrarse y adaptarse a su nuevo hogar. Es el estudiante quien se adapta a la familia, no la familia quien se adapta al nuevo estudiante. Bueno, como ya mencioné, los estudiantes encontrarán muchas diferencias. La familia acogida será su vínculo más cercano a la cultura local y lo recibirá como uno más de sus propios hijos. Ser tratado como un hijo más implica adaptarse a las costumbres tal y como son sin tratar de cuestionarlas ni modificarlas. Es fundamental recordar que ser diferentes no significa ser mejores o peores. Nuevamente les digo, simplemente son diferentes. La cultura americana tiene muchas particularidades distintas a la española y durante el año escolar los estudiantes podrán vivir estas diferencias en carne propia. Al mismo tiempo tendrán la oportunidad de incorporar lo mejor de esta nueva cultura para enriquecer su forma de ver y de vivir el mundo. Bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos más puntuales de algunos aspectos en los que la familia de acogida puede ser diferente a la familia española. En cuanto a las instrucciones, en España los padres dan instrucciones muy directas. Organiza tu habitación o no puedes quedar con ambos. En Estados Unidos los padres les van a dar instrucciones de manera indirecta. Tu habitación se vería súper linda, quedaría como mejor si nosotros como que organizáramos un poquito más la habitación. De alguna u otra manera ellos están indicando, están dando una norma, están dando una regla, pero no lo hacen exactamente de la misma manera que sus padres lo hacen. Entonces tengan esto muy presente. En cuanto a la independencia, en España se promueve la interdependencia, sin embargo, son los padres quienes asumen la mayoría de la responsabilidad sobre los hijos. En Estados Unidos se busca la autonomía, se permite que el estudiante sea responsable de sí mismo. En cuanto a los invitados, en España cuando se tiene en casa una persona que es considerada como el invitado, esta persona no ayuda con las labores del hogar.
Es el anfitrión el que se encarga como de facilitar todo lo que necesite para que se sienta súper cómodo. En Estados Unidos, los invitados ayudan a la familia con diversas tareas. Los invitados demuestran que valoran que la familia comparta con ellos su hogar, ayudando con las tareas de la casa. Además de esto, cada invitado se hace responsable de su higiene, obviamente, lavar ropa, toalla, sábanas, etc. En cuanto al tiempo dentro y fuera de casa, las familias españolas disfrutan pasando tiempo fuera de casa en diversas actividades sociales. Las familias en Estados Unidos valoran mucho más el tiempo en casa, son bastante caseros, ¿sí? Y suelen hacer muchas actividades en el hogar o simplemente quedarse allí para descansar. Es completamente normativo. En cuanto a las actividades, en la familia española los padres son los que se encargan de organizar las actividades extracurriculares o estar pendientes de que sus hijos se involucren como en la vida familiar, social. Mientras que en Estados Unidos es el propio estudiante quien organiza las actividades en las que desee participar y es el encargado de mostrar interés en involucrarse en la dinámica de la familia. En cuanto al agradecimiento, en España ustedes suelen expresarlo de manera verbal, en ocasiones tal vez algún abrazo, ¿cierto? Y cuando están muy agradecidos pueden pensar en regalar algo de comida tipo jamón, vino, aceite. En Estados Unidos la forma más valorada para expresar el agradecimiento es a través de una carta, una tarjeta, la que ellos llaman Thank You Letter. Entonces en la que ustedes van a tomarse un tiempo de expresar por escrito su agradecimiento. En cuanto a la calidez y acogida, en España las relaciones interpersonales son bastante cercanas y es súper común ver muestras de afecto físico, abrazos, besos en la mejilla, incluso entre personas conocidas. Los americanos tienden a ser mucho más reservados y a valorar bastante el espacio personal. Entonces eso no significa que sean fríos o distantes, sino que expresan su afecto de maneras diferentes, de pronto más sutiles y privadas. Como miren lo que estábamos viendo sobre la thank you letter, a través de un papelito. Para ellos eso es una gran forma de demostrar su calidez y su agradecimiento. En cuanto a la comunicación, los padres españoles suelen preguntar todo el tiempo a sus hijos sobre el día a día y mantener conversaciones constantes sobre lo que ocurrió en el día, sentimientos, pensamientos, preocupaciones. En Estados Unidos, los padres valoran bastante la autonomía de sus hijos y suelen esperar que sean ellos quienes se acerquen cuando necesitan hablar o tienen algún problema. Esta diferencia no implica un desinterés, sino una forma distinta de fomentar la independencia y la responsabilidad personal. Entonces, con todos los ejemplos anteriores, queda claro que hay muchas cosas que para nosotros son habituales, pero que en Estados Unidos pueden ser vistas de forma bastante distinta y lo mismo ocurre al revés, ¿cierto? Por eso es fundamental mantener una actitud abierta y dispuesta para aprender de la cultura local, valorar fortalezas y sobre todo respetar y comprender las diferencias. Ahora, me gustaría hacerles una pequeña pregunta. Si en este momento de su vida sus padres en España les dijeron, vamos a acoger un estudiante internacional, vamos a traer una persona del país que ustedes quieran, invéntenselo, piénsenlo, lo que ustedes consideren. ¿Ustedes se sentirían cómodos si esta persona que llega comenzara a hacer comentarios críticos o desafiantes sobre las normas y costumbres de su hogar? Si comenzara a apuntar con el dedo a la forma en la que sus padres limpian, cocinan, cómo los crían a ustedes, cómo trabajan, su tiempo de descanso, cuánto tiempo están en casa, cuánto tiempo no están en casa. Vamos a dar nuevamente un minutico para que ustedes puedan pensarlo muy bien y podamos hablar un poquitito sobre esto. Listo, Ayala, yo creo que cerremos para que podamos seguir avanzando, porfis. Entonces, bueno, vamos a ver las respuestas. Vamos a ver. Entonces, dice, sí, vota el 26% y no 74%.
No sé por qué no les creo tanto a los que dicen que sí. Yo honestamente no creo que a nadie le guste. Em, para mí, siendo muy sincero, está claro que a nadie le gusta que critiquen su hogar, sus costumbres, su cultura o su familia. Y yo creo que justamente el tema de la empatía es lo que más necesitamos en un espacio como este. Porque honestamente este es un error bastante común entre los estudiantes internacionales al llegar a la casa de la familia de acogida. Em, de hecho, un caso muy conocido en España del impacto que generan las críticas y los comentarios que de pronto no son tan apropiados, que creo que incluso apareció en medios, tal vez lo escucharon en algún momento, fue el rumor este de que David Beckham en algún momento mencionó que España olía a ajo. Y aunque fue un comentario al azar y ni siquiera sabemos si realmente lo dijo o no, realmente generó mucha molestia a las personas. Y es obvio, ¿sí? Este tipo de observaciones, aunque no se hagan con una mala intención, pueden ser mal interpretadas y generan tensiones innecesarias. Exactamente lo mismo va a pasar con la familia de acogida, eso ténganlo por seguro. Entonces, a continuación les voy a presentar 15 acciones que pueden deteriorar la relación con su familia de acogida, junto con 15 consejos que por el contrario les ayudarán a mantener y fortalecer como una relación muy buena. Entonces vamos a dañar la relación con la familia de acogida si tratamos a la familia como un hotel. Es decir, no les mostramos interés por conocerlos, a sus miembros, sino sencillamente vamos a dormir y luego al colegio vamos y sencillamente pasamos absolutamente todo el tiempo con amigos. Vamos a cuidar la relación con la familia si compartimos tiempo con ellos después de llegar del colegio, ¿sí? Tenemos que intentar conocer su cultura, sus costumbres, mostrar motivación, interés en conocer a las personas importantes para la familia. Es valioso que se relacionen con ellos y traten de entablar una buena relación. Vamos a dañar la relación con la familia si nos encerramos en la habitación y pasamos todo el tiempo usando el móvil. Entonces, yo les recomiendo que permanezcan en las áreas comunes de la casa al llegar del high school, los fines de semana. Deben procurar tener horarios específicos para el uso del móvil. Vamos a dañar la relación con la familia de acogida si consideramos que el coche de la familia de acogida es un taxi y creemos que siempre tienen que estar disponibles para recogernos o llevarnos, ¿sí? Entonces, deben tratar de preguntar a la familia de acogida si es posible que los lleven. Si no, pueden pedir a amigos, a los profesores, al mismo coach, de pronto del equipo en donde están participando, si pueden llevarlos. Como ya lo mencioné, es completamente normal que sea el estudiante quien busque los medios para poder ir y regresar. Bueno, vamos a dañar la relación con la familia de acogida si no respetamos sus creencias, posturas e ideologías. Si no respetamos, no sé, digamos, tal vez hasta el código de vestimenta que nos piden. Tenemos que tener muy presente que encontramos en esta cultura americana formas muy diferentes, creencias y posturas diferentes a las que ustedes tienen y que tienen que respetar lo que los demás les piden y lo que los demás piensan y creen sin juzgar. Vamos a dañar la relación con la familia de acogida si asumimos que la familia no nos aprecia y se interesa por nosotros porque no hace exactamente lo mismo que hacen nuestros padres en España y lo que harían ellos para cuidarnos. Entonces, la familia nos va a tratar como un hijo más, ¿sí? Recordemos, y ustedes lo verán cuando lleguen allá, que un americano a los 15 o 16 años ya es autónomo y bastante independiente. De hecho, muchos estudiantes nos comentan que gran parte de sus compañeros después de salir del colegio trabajan para poder ahorrar e irse a la universidad. Entonces, estamos en una cultura muy diferente y por eso la percepción del cuidado hacia el adolescente también va a ser diferente. Vamos a dañar la relación con la familia si esperamos que ellos nos preparen todos nuestros alimentos, que laven la ropa, que organicen nuestra habitación o que tengan exactamente los mismos hábitos de limpieza que nuestra familia en España. Entonces debemos entender que tenemos que hacer las cosas por nosotros mismos. No es responsabilidad de la familia hacer nuestros quehaceres, preparar nuestras comidas. Tenemos que tratar de mantener limpio el lugar que ocupamos y además ayudar con el aseo general de la casa, sin que nos lo pidan. Eso es súper importante. Ay, les ofrezco una disculpa. Bueno, en relación con el tema de la comida, quisiera compartir con ustedes dos ejemplos que ilustran la importancia de entender y adaptarse como a las costumbres alimentarias locales. En el primer caso, recuerdo una madre que creía que la familia de acogida no quería a su hija
porque no le daban desayuno. Entonces, al investigar, descubrimos que la estudiante desayunaba en el colegio, porque resulta que en este colegio ofrecían de manera gratuita el desayuno para los estudiantes. Sin embargo, y la madre lo sabía, o sea, la madre tenía claro que ella iba a desayunar en el colegio, pero la madre pensaba que esa situación implicaba justamente que la familia no quería a su hija, porque en lugar de prepararle el desayuno, la enviaban a comer al colegio. ¿Mm? También recuerdo otro caso de unos padres que se quejaban del menú de la residencia porque pues no lo consideraban muy balanceado y esperaban que las comidas, o sea, como que se le pudieran preparar comidas especiales a su hija porque pues no deseaba comer lo que se le estaba sirviendo. Es muy importante que ustedes entiendan que la comida puede no ser siempre de nuestro gusto y normalmente ustedes, sobre todo como están acostumbrados a la dieta mediterránea, pues hay una diferencia importante, ¿sí? Pero tienen que recordar que están en un entorno diferente, con costumbres diferentes y que esas cosas no van a cambiar porque ustedes están allí, ¿sí? Para las personas locales, su alimentación es adecuada, así como para nosotros lo es la nuestra. Bueno, vamos a dañar la relación con la familia de acogida. Eh, sí damos por hecho que ellos están para servirnos en todo lo que nosotros necesitemos porque es su obligación y además de eso pensar que una sonrisa va a ser más que suficiente para agradecerles. Es muy importante que ustedes agradezcan hasta las mínimas acciones que ellos tengan con ustedes. ¿Sí? Recuerden que les abrieron las puertas de su hogar. ¿Sí? Entonces, nuevamente, siempre vamos a usar palabras mágicas, por favor, muchas gracias, disculpa, ¿sí? Todas estas cosas, aprender a agradecer al estilo americano, como ya les comenté, escribiéndoles noticas y dejándoles en lugares visibles de la casa, dándoles algún regalo ocasional, invitándolos a cenar de vez en cuando, va a ser fundamental. Vamos a dañar la relación con la familia acogida si no respetamos las normas que tienen en su casa, ¿sí? Por ejemplo, si les ponen algún toque de queda, algún curfew, tienen que llegar a tal hora. Si salen con sus amigos sin pedir permiso, si les dicen tienes que contestar el móvil cuando estás fuera de casa y no lo hacemos, ¿sí? Eso va a dañar la relación. Entonces, deben cumplir con las normas como un miembro más de la familia. Stephanie, es probable que de hecho nosotros tengamos aún más normas, sí, por supuesto, ¿sí? Tienen que entender que la familia cuida de ustedes, por lo tanto les preocupa todo lo que les pueda pasar y tienen que obedecer lo que ellos les dicen. Eso es imprescindible. Vamos a dañar la relación con la familia si no les ofrecemos disculpas cuando nos equivocamos, ¿sí? Cuando debatimos o contradecimos sus decisiones. Como en todas las culturas, es muy importante que ustedes reconozcan los errores y lo comuniquen para evitar que se vea afectada la relación y pues por consiguiente la convivencia. Y siempre hay que respetar la autoridad y las normas de la casa de la familia, porque son normas que se establecen para cuidar de su bienestar. Bueno. Vamos a dañar la relación con la familia si les pedimos que nos compren absolutamente todo lo que nosotros queremos. Entonces, recordemos que cada estudiante tiene un presupuesto mensual justamente con el fin de cubrir gastos personales. En general, alimentos de limpieza, dieta específica que la familia no consuma habitualmente, comida a domicilio, tal vez cuando salgan con amigos, ¿sí? Vamos a dañar la relación con la familia si hablamos mal de ellos con otras personas. Entonces, ustedes siempre van a poder hablar con su coach sobre cómo se sienten, pedirle consejos para que puedan conversar directamente con la familia. Hablar mal de la familia va a lastimar bastante el vínculo. Además, sin contar con que está completamente en contra de las normas del programa. Ténganlo por favor muy presente. Vamos a dañar la relación con la familia si tenemos una mala actitud con ellos por el sitio en el que viven o quejarnos con ellos porque el colegio no cumple con las características que nosotros esperábamos. Entonces, recuerden que ustedes van a ser asignados, en el caso de los J1, al colegio más cercano donde viva su familia acogida y que cada colegio tiene características diferentes, ¿sí? Entonces, hablen con nosotros para que los ayudemos con ideas para sacar el máximo provecho de sus horas escolares.
Mm, Vamos a dañar la relación con la familia de acogida si tenemos como expectativa que nuestro intercambio será como turista, que vamos a viajar a todos los lugares que deseamos, como ya lo comentamos arriba. Entonces, nuevamente les recuerdo que ustedes han elegido la opción de hacer un curso académico en Estados Unidos y por tanto van a ir a vivir la vida de un estudiante americano y no vamos a ir a hacer turismo. Vamos a dañar la relación con la familia si nos molestamos porque la familia no celebra las fechas especiales igual que lo hacen en nuestro país. Entonces, recordemos que hay personas que pueden tener costumbres bien diferentes a las de nosotros y no celebrar de la misma manera que la que nosotros lo hacemos o directamente no celebrar. Les doy un ejemplo, digamos, tal vez una persona cristiana no se sienta tan cómoda celebrando una fecha como Halloween, como la misma Navidad, porque todo va a depender de la corriente que profese y eso va a estar bien. Y por último, vamos a dañar la relación con la familia si asumimos que únicamente teniendo un buen nivel de inglés vamos a tener una buena comunicación con ellos. Entonces, es muy importante que ustedes aprendan a expresarse y a leer a su familia de la misma forma en la que ellos lo hacen, ¿sí? Siempre desde el respeto y el agradecimiento. Bueno, es fundamental mantener una comunicación abierta con la familia acogida para evitar malos entendidos o confusiones. Por eso al llegar yo siempre les recomiendo dedicar un pequeño momento para que se sienten y hablen con ellos. Esta primera conversación va a ser clave para que ustedes puedan conocerse mejor y establecer una buena relación desde el principio. Pregúntenles, ¿les gustaría que les llame de alguna manera en particular? Debo responder al móvil de la casa si llaman, cuáles son sus cumpleaños o cualquier otra fecha importante que yo deba tener presente, cuáles son los horarios o normas de esta casa, qué puedo hacer para ayudarles con las cosas de la casa, cuáles son mis tareas, dónde debo poner mis cosas en el dormitorio, en el baño, a qué hora es más conveniente que tome una ducha. Hay reglas para el uso del celular, del móvil, del internet. Bueno, luego de conocer las características de una familia de acogida, es el momento de hablar sobre las solicitudes de cambio. Si bien no son frecuentes, hay ocasiones en las que puede ser necesario considerar un cambio de familia. Es clave entender que si la familia con la que ustedes están no realizan tantas actividades o no viajan como ustedes imaginaban, eso no la convierte en una familia inadecuada, ¿sí? Solo es una familia distinta. Cuando hablamos de motivos válidos para pedir un cambio, estos deben ser realmente importantes y estar bien fundamentados. Debemos tener presente que las familias no son descartables. Entonces, dado que el cambio de familia implica tiempo y esfuerzo, es fundamental que sigamos un protocolo específico y que ustedes entiendan muy bien cómo funciona. Entonces, en primer lugar, lo primero que se debe hacer es comunicar la situación a la familia acogida para intentar negociar, resolverla juntos, porque muchas veces los conflictos surgen por malos entendidos culturales o temas de comunicación. Por eso es muy importante que el estudiante hable con su coach, que lo oriente y como que pueda expresarse de la mejor manera y de forma muy respetuosa para que pueda hablar con su familia. Luego de esto, el coach, junto con el colegio, con el sponsor, según el caso, puede ir acompañando de cerca el proceso y se va a trabajar en establecer acuerdos teniendo en cuenta que hay algunas normas que no son negociables y que es el estudiante quien tiene que adaptarse siempre. Entonces, si ya después de un tiempo prudente, que se evalúen como los avances, no hay mejorías claras, se valora la posibilidad de un cambio de familia. Esta decisión va a depender del colegio del sponsor. ¿Listo? Entonces, ahora nuevamente me gustaría hacerles una pregunta. Ya les hice un pequeño spoiler de la respuesta, pero quiero que, como yo sé que ustedes han estado leyendo mucho lo que nosotros les hemos enviado, que tienen clarísima esta pregunta, eh, realmente quiero confirmar que está siendo así. Me gustaría que ustedes me ayuden a responder quién decide si mi hijo o si mi hija se puede cambiar de familia. Les voy a dar un minutico nomás. Yo sé que esta sí que la tienen súper clarísima, pero solamente para confirmarla.
Listo, Dayana, yo creo que cerremos para que podamos seguir avanzando, porfa. Vamos a revisar los resultados. Entonces, ¿quién decide si mi hijo o hija se puede cambiar de familia? Entonces, para mi coach en United States tenemos un 64%, high school, sponsor o familia acogida 36%, estudiantes y padres naturales 0%. Bueno, no lo teníamos tan claro después de todo. Menos mal nos estamos como tomando el tiempo de aclararlo. No pasa nada, justamente este espacio es para esto, para que nosotros podamos tener muy claro qué es lo que va a pasar y quién efectivamente tiene esta responsabilidad o esta tarea. Entonces está muy bien. En United States no tomamos la decisión final sobre el cambio de familia. ¿Sí? Esta debe ser aprobada por el colegio, por el sponsor. Solamente ellos, si consideran que existen motivos suficientes, van a autorizar el cambio y van a iniciar la búsqueda de una nueva familia anfitriona. Pero también es importante que entiendan que la familia de acogida podría también solicitar un cambio, si así lo consideran necesario. Por eso la opción correcta, de alguna otra forma, es el high school, el sponsor o la familia de acogida. Entonces, tenemos algunas preguntas frecuentes que a ustedes les surgen sobre este tema. Entonces, ¿cuánto puede tardar el cambio de familia? Entonces, una vez aprobado, es decir, una vez el sponsor o el colegio digan si este estudiante va a cambiar de familia, suele tardar alrededor de 1 mes y medio, pero este plazo realmente podría extenderse durante periodos festivos. Podemos escoger o podemos saber con anterioridad a qué familia se va a mudar el estudiante. Entonces, si la familia es asignada por el colegio o por el sponsor, no es posible saber con anticipación hacia dónde será ubicado el estudiante, pues ya que la asignación va a depender de la disponibilidad de las familias dispuestas a acogerlo. Es normal que la coach le pida a mi hijo que busque una familia para que lo acoja. Sí, es una práctica normativa. Entonces, cuando la coach solicita al estudiante que sugiera una familia de preferencia, el objetivo principal es facilitar su reubicación en un entorno en donde ya se sienta cómodo, ¿sí? Y esto también puede agilizar el proceso y evitar cambios adicionales, como una posible reasignación de colegio en programas públicos. ¿Listo? Justamente para los programas J1, es decir, para nuestros programas públicos, una pregunta que también es muy común es que si al cambiar de familia es posible que cambien a mi hijo de colegio. Entonces, en caso de que no haya familias disponibles en la zona actual, es posible que el estudiante deba cambiar de colegio o hasta incluso de estado, ¿sí? Entonces, esta situación obviamente se alarga y es un poco más complicado, es un proceso mucho más complicado, ya que el nuevo colegio también tiene que revisar todo el tema de que se nos junte para que cumplamos con los criterios de convalidación. Entonces, digamos que hay más trámites en el proceso y hay más cosas a tener en cuenta. Por eso la prioridad siempre va a ser ubicar una nueva familia dentro del mismo entorno. Entonces, solamente se va a considerar cambiar de colegio si definitivamente no existe ninguna otra alternativa. Como para que ustedes me entiendan, básicamente es la opción Z. Es el último de todos los planes que vamos a tener. Listo. Entonces, ante la aparición de un problema, no se procede de inmediato con un cambio de familia, ¿sí? Lo primero que se va a hacer es seguir el protocolo, ¿sí? Esta es una decisión que implica un impacto emocional para absolutamente todas las partes involucradas. Por eso es fundamental, es esencial que ustedes realmente evalúen cuidadosamente si la solicitud es verdaderamente necesaria. Una vez asignada a una nueva familia, el estudiante deberá trasladarse con ella. Cabe destacar nuevamente que solo el sponsor y el colegio tienen la posibilidad de autorizar y llevar a cabo el cambio de familia. No obstante, desde el momento en el que se nos comunica la petición que se está realizando desde United States, obviamente vamos a poner al estudiante como nuestra máxima prioridad y lo vamos a acompañar en el proceso de principio a fin. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre las residencias estudiantiles. Entonces, vivir en una residencia ofrece una oportunidad única para el desarrollo personal y la inmersión en una nueva cultura. Para asegurar la convivencia respetuosa y segura de todos los residentes, de todas las personas con las que ustedes van a convivir, es esencial que ustedes cumplan con las normas establecidas por la institución. Vivir en una residencia estudiantil conlleva a respetar ciertas normas que garantizan el orden y la seguridad, cumplir con horarios de silencio o para estar en las habitaciones, mantener obviamente un buen estado en las áreas comunes, deben seguir las indicaciones del personal en caso de emergencia, conocer las políticas relacionadas con las visitas.
Entonces, la residencia definitivamente fomenta demasiado la autonomía, porque son ustedes quienes van a tener que organizar sus tareas y su vida social de forma responsable y bastante balanceada. Em, bueno, bueno, obviamente van a tener adaptación con respecto al tema de los hábitos alimenticios. Pero al igual que ya lo hemos hablado arriba, hay que tener una actitud bastante abierta y respetuosa hacia lo diferente, porque eso va a ayudar a enriquecer aún más el tema del intercambio. Entonces, vivir en una residencia estudiantil les va a brindar la oportunidad de convivir diariamente con personas de diferentes países, ¿sí? Esta experiencia amplía la perspectiva y fomenta la tolerancia y el respeto hacia otras culturas, porque no solamente ustedes van a compartir con estadounidenses, sino van a compartir con muchísimas otras culturas. Entonces, eso va a fortalecer sus habilidades de comunicación con personas de diferentes orígenes, lo cual pues va a estar súper bien. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo decir las cosas en americano. Entonces, para comunicarnos de manera efectiva en un país distinto al nuestro, es fundamental comprender cómo se comunica la gente local. ¿Sí? Investigar el estilo de comunicación y aprender la forma más adecuada para que expresemos nuestros pensamientos, nuestras emociones, y eso nos va a ayudar a evitar malos entendidos y a relacionarnos más fácilmente. En Estados Unidos, yo diría que igual que en absolutamente todos los países, realmente la cortesía y la amabilidad son aspectos esenciales para la comunicación cotidiana. Entonces, usen siempre el por favor y agradezcan. Stephanie, eso es obvio, miren, no tan obvio, ¿saben? Siempre se les olvida. Entonces, por favor, háganlo siempre, por favor, y agradezcamos. Y como ya lo vimos arriba, es como que ustedes regalen tarjetas de agradecimiento, de verdad que son muy valoradas por su significado emocional, tienen un significado bien bonito, a ellos les gusta mucho, háganlo. Para hacer una solicitud pueden usar frases condicionales para ser mucho más amables. ¿Crees que sea posible? ¿Te importaría que? Tengan en cuenta el entorno y el nivel de formalidad cuando necesitan hacer solicitudes. Entonces, pues pueden ser más formales en situaciones serias, de pronto con personas que no conozcan tan bien, y de pronto mucho más relajados en entornos informales, sin dejar nunca de ser respetuosos, ¿no? Por supuesto. Además de las palabras que usemos, el tono de la voz también tiene un papel vital. Entonces, siempre muy calmado y respetuoso para generar una muy buena impresión. Es clave que ustedes eviten críticas directas hacia la cultura, estilo de vida o decisiones personales de los demás. Ese tipo de comentarios realmente resultan muy ofensivos. Entonces, en lugar de juzgar, muestren curiosidad, ¿sí? Empatía y apertura. Entonces, si hay algo que les resulta súper diferente y chocante, pregunten con respeto, ¿sí? Busquen comprender en lugar de imponer nuestro punto de vista o simplemente señalar con el dedo. Justamente considerando todo lo anterior, es cuando nuestro acompañamiento desde coaching se vuelve imprescindible para apoyar a los estudiantes en el proceso de adaptación. Nosotros estamos enfocados en los estudiantes entre los 14 y 18 años. Brindamos un acompañamiento individual que reconoce y responde a las necesidades de cada uno. Nuestro compromiso es ofrecer apoyo cercano y personalizado que les ayude a afrontar los desafíos del intercambio, a adaptarse a su nuevo entorno y desarrollar su potencial académico, emocional y cultural, obviamente, durante esta experiencia. Entonces, durante el programa ustedes van a contar con una sesión familiar al inicio del programa, que es nuestra reunión inicial, 10 sesiones de coaching para el estudiante, actividades prácticas para fortalecer habilidades personales en el estudiante, justamente en estas 10 sesiones, 5 reuniones para padres y sesiones extraordinarias y limitadas para los estudiantes. Al inicio del programa vamos a aplicar un test que nos va a permitir conocer a cada estudiante en profundidad. Entonces, identificar su perfil en estos 8 aspectos de desarrollo personal y académico, que son autoconcepto social, empatía, autoconcepto académico, autoeficacia, resiliencia, autoestima, proyecto de vida, autocontrol, asertividad y automotivación. Los estudiantes de grado 12 van a tener la posibilidad de participar en nuestro programa de orientación vocacional durante la primera mitad del año escolar. Este programa va a incluir actividades y la aplicación de un test que les va a ayudar a explorar sus intereses y habilidades vocacionales. Al finalizar el año, vamos también a hacer un último test para reconocer cómo percibieron la experiencia y los aprendizajes que ustedes van a considerar que han adquirido. Durante todo el año,
tanto padres como estudiantes pueden contactar a su coach si requieren de pronto apoyo académico, si tienen dudas generales sobre el programa. Nosotros también vamos a enviar informes mensuales a los padres que van a estar elaborados a partir de la información compartida por el estudiante, las interacciones que mantenemos con él en nuestras actividades o en las comunicaciones que tenemos a través de WhatsApp. ¿Sí? Las coaches se contactan con los estudiantes al menos una vez a la semana, ya sea por teléfono o por WhatsApp. En caso de los colegios públicos, también gestionamos el envío de los informes oficiales generados por el sponsor al cierre de cada mes. Tengan muy presente que no todos los sponsors emiten reportes, entonces si nosotros les hemos enviado el informe, que normalmente se los enviamos a mes vencido, y no recibieron un informe, es porque no lo generaron. Bueno, es fundamental que ustedes tengan en cuenta que la participación de los estudiantes en nuestras actividades y encuentros es 100% voluntaria. Ellos pueden decidir dejar de participar en cualquier momento si así lo consideran. Sin embargo, si nosotros identificamos que un estudiante asiste únicamente por presión de sus padres y no muestra un interés genuino, el servicio va a ser suspendido. Nuestro espacio está pensado para fomentar una participación activa y significativa que invite a la reflexión y al crecimiento personal más allá de respuestas automáticas o superficiales. Entonces trabajamos para acompañarlos de manera auténtica, siempre respetando su proceso de autonomía. Les pedimos por favor, padres de familia, que trabajen en esa línea con nosotros y por favor no los obliguen a participar si ellos no se sienten cómodos haciéndolo, porque no vale la pena, ¿sí? Se pierde el objetivo de este espacio. Bueno, antes de continuar, es importante que tengamos claridad sobre en qué consiste nuestro servicio de coaching y especialmente cuáles son nuestros alcances y límites, porque pues en ocasiones pueden surgir expectativas que de pronto no se ajustan tanto a nuestra labor. Entonces, nuestro servicio de coaching inicia al llegar a Estados Unidos. Tenemos una comunicación constante con el estudiante, damos un acompañamiento muy cercano, ofrecemos el asesoramiento en las matrículas, aconsejamos sobre cómo mejorar en temas académicos. Somos un puente de comunicación, transmitimos información entre el sponsor, estudiantes, padres y colegio. Apoyamos obviamente en todo el tema de la adaptación cultural y acompañamos y aconsejamos a los estudiantes que de pronto se ven involucrados en situaciones que ponen en riesgo su permanencia en el programa. El servicio de coaching no es un acompañamiento para padres. Nuestro servicio está dirigido a los estudiantes. Nos encanta que se vinculen con el proceso, nos encanta comentarles cómo lo estamos viviendo y un poco lo que estamos viendo en sus hijos. Justamente por eso los invitamos a las reuniones bimensuales. Sin embargo, este es un servicio para estudiantes, ¿vale? No es un servicio 24/7. Nosotros no proporcionamos asesoría sobre procesos ni anteriores ni posteriores a la permanencia en Estados Unidos. Este espacio no reemplaza de ninguna manera la psicoterapia, estamos haciendo un acompañamiento, pero de ninguna forma representa un proceso evaluativo o interventivo con el estudiante. Nosotros no podemos garantizar que los estudiantes aprueben asignaturas ni que puedan convalidar su curso. No gestionamos peticiones personales de padres o estudiantes. Como ya lo vimos, no decidimos sobre la permanencia del estudiante en el programa. Recordemos que únicamente sponsor o colegio son los que deciden sobre esto. Nosotros no solucionamos directamente los problemas del estudiante. Es el estudiante quien debe potenciar su independencia al enfrentar nuevas situaciones. Por supuesto, vamos a estar allí para ayudarlo, a darle consejos prácticos para ayudarlo a que justamente haga frente a esta situación. Y no nos podemos comunicar con el seguro médico por políticas de protección de datos. Esta gestión corresponde a ustedes como padres o directamente al estudiante. Bueno, aquí les voy a compartir algunas de las solicitudes más frecuentes que realizan los estudiantes junto con algún tiempo aproximado que puede tomar gestionarlos. Tengan en cuenta que de verdad los plazos son bastante orientativos porque pueden variar demasiado con respecto a la situación particular de cada caso. El permiso de viaje, hablamos de entre 15 días, 2 meses laborables. Diferencias con la familia entre 15 días y 2 meses, problemas con el colegio entre 15 días y 1 mes, infracción de normas entre 1 día y 15 días, cambio la fecha de regreso del estudiante entre 1 día y 1 mes y medio laborable. Es fundamental que respetemos los protocolos ya establecidos porque cada etapa del proceso va a requerir su tiempo. Entonces, omitir pasos de pronto con la intención de acelerar el trámite no solo es inviable, sino que créanme que puede generar retrasos y complicaciones adicionales. Entonces siempre les pido que por favor sigamos los protocolos que ya nos han explicado.
Bueno, en el departamento de coaching creemos firmemente en el poder del respeto y el entendimiento mutuo. Estamos aquí para acompañar a sus hijos a lo largo del proceso del intercambio, siempre dentro de los límites establecidos por el programa. Y es muy importante que tengan presente que no podemos prometer resultados específicos ni tomar decisiones finales porque no dependen de nosotros. Sabemos que pueden surgir momentos difíciles y situaciones frustrantes. En esos casos, una comunicación respetuosa y colaborativa va a ser clave, porque las conversaciones tensas o en tono agresivo no solamente van a entorpecer el diálogo, sino que también van a limitar nuestra capacidad para brindar apoyo a los estudiantes de manera efectiva, que es al final de cuentas lo que pretendemos. Cuando las cosas no salen bien, sabemos que recibir una noticia negativa o que no nos esperamos tanto sobre el comportamiento o desempeño de un hijo, de verdad que puede ser emocionalmente impactante. A lo largo de los años hemos identificado ciertos patrones que tienden a repetirse en situaciones graves, como cuando ocurren suspensiones o directamente expulsiones del programa. Entonces quiero compartir con ustedes qué es lo que yo he identificado, porque desafortunadamente soy yo quien tiene que levantar el teléfono o comunicarles a ustedes una situación complicada, y les voy a comentar un poco qué es lo que me encuentro en estos momentos. Entonces, lo primero que siempre va a pasar es que ustedes van a recibir el reporte oficial sobre lo que está ocurriendo, ¿sí? La información puede venir del colegio, del sponsor, bueno, en general sobre lo que ocurrió. Y lo primero que recibo es, la relativización o minimizar el incumplimiento. Entonces escucho frases tipo, pero no era para tanto, pero todos los adolescentes hacen eso, pero es que él no entendía las reglas. Luego de esto, cuando les digo, lo entiendo perfectamente, pero nosotros como adultos entendemos que igual no está bien y que una cosa no tiene nada que ver con la otra, entonces se desplaza la responsabilidad hacia cualquier otro lado o hacia la agencia. Entonces culpamos al contexto, culpamos a las personas relacionadas, culpamos a la familia, culpamos a la residencia, culpamos a todo el mundo. Y esperamos que United esta vez intervenga y revierta las decisiones que no están bajo nuestra competencia, a pesar de que justamente ya les hemos indicado que desafortunadamente no contamos con esa facultad. Y cuando yo les reitero que nuestro rol es de acompañamiento y no de una intervención disciplinaria, surgen respuestas emocionalmente intensas. Y desearía decir que no, pero sí, incluso tratos inapropiados hacia nuestro equipo. En muchas ocasiones lo hemos recibido. Por ello, realmente quiero dejar muy claro que nuevamente no tenemos autoridad para revocar decisiones disciplinarias ni para intervenir en procesos internos ni de colegios ni de sponsors. Esta información se les comunica a ustedes desde el inicio, y que espero que nunca me toque recordárselas en una situación en estas, pero que realmente espero que si yo se los tengo que recordar en algún momento, no les cause una sorpresa, ¿sí? Yo sé que son momentos difíciles y estamos aquí para apoyarlos y contenerlos emocionalmente, para ayudar a nuestros estudiantes, a acompañarlos en el proceso y ayudarlos a asumir las consecuencias de sus actos también va a ser una de nuestras tareas. Pero para que este acompañamiento sea realmente eficaz, necesitamos de un diálogo desde el marco del respeto, la colaboración. Vamos a acompañar desde el amor, la empatía y el respeto, eso ténganlo claro. Pero les agradecemos profundamente que ustedes trabajen en esa misma línea con nosotros para que podamos promover una experiencia positiva y que sea muy enriquecedora para todos. Bueno, ahora sí vamos a profundizar un poco más sobre el tema del choque cultural. Entonces recordemos que esto es lo que ocurre cuando hay una diferencia entre lo que esperábamos encontrar al llegar a Estados Unidos y lo que realmente experimentamos. Entonces, en este proceso justamente tu coach va a tener un rol súper importante porque te va a brindar orientación, estrategias y herramientas para que te ayuden a transitar en toda esta nueva realidad. Entonces, tenemos 5 etapas. La primera es la luna de miel. Entonces, la luna de miel es el enamoramiento de la experiencia. Entonces, todo es nuevo, todo es emocionante, todo es súper maravilloso. Entonces, estamos entusiasmados, curiosos, motivados, todo es maravilloso, no se cuestiona absolutamente nada, todo es súper perfectísimo. Luego llega la etapa del choque cultural. Entonces, después de esta subida inicial, ya como el cansancio, tanto físico como emocional. Entonces,
comienza de pronto a molestarnos la comida, el idioma, la rutina, entonces nos sentimos raros, entonces por un lado como que estamos bien, pero por el otro como que no tanto. Luego llega la fase de ajuste, entonces como poco a poco comenzamos a encontrar nuestro lugar, desarrollamos mejor las rutinas, mejoramos un poquito en el idioma, conocemos un poquito el entorno, entonces nos desenvolvemos con un poquito más de confianza. Entonces, en esta etapa tenemos altibajos, tenemos días buenos, tenemos días más o menos, pero ya estamos teniendo días buenos. Luego llega la aceptación, entonces ya en esta etapa ya ustedes no solamente entienden las diferencias culturales, sino que comienzan a aceptarlas, ¿sí? Comenzamos a sentirnos más cómodos, más seguros y empezamos a ver retos como oportunidades de aprendizaje. Por último llega la integración. Es cuando ya ustedes dicen, ya soy parte de acá, me siento parte del entorno. Entonces ya la cultura no me resulta extraña. Puedo incluso llegar a comenzar a sentir que realmente todavía no quiero regresar a casa, quiero quedarme un ratico más acá, ¿sí? Y empezamos a considerar nuestro lugar de intercambio como nuestro segundo hogar. ¿Cómo sabemos si estamos sufriendo choque cultural? Entonces, tengan muy presente estos síntomas que les voy a comentar, porque si están sintiendo esto, es probable que estén atravesando por una etapa de choque cultural. Comer mucho, dormir mucho, sentirse molestos por pequeñas cosas, sentirse vulnerables, estar nerviosos, hacer comentarios negativos sobre cómo son las cosas en Estados Unidos, sentir que Estados Unidos ya no nos gusta tanto como antes, estamos quejándonos todo el tiempo de cosas, hacemos comparaciones entre un país y otro, percibimos que estamos siendo rechazados cuando realmente no es así, sentirnos asustados, pasar mucho tiempo en la habitación, tratar de aislarnos, sentir homesick, es decir, todo el tiempo estar echando constantemente de menos a nuestra familia, a nuestros amigos, de pronto llorar, tener dificultades para concentrarnos en el colegio, sentirnos desmotivados y sobre todo sentir que no nos apetece para nada intentar cambiar esta situación o cómo nos estamos sintiendo. ¿Cómo vamos a superar el choque cultural? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es hacerle saber a nuestra familia, a nuestros amigos, que estamos atravesando por esta etapa, ¿sí? Comentarles cómo nos estamos sintiendo, pero también hacerles saber que vamos a poner absolutamente todo en nuestra parte para poder superar. Obviamente tienen que recurrir a su coach de United Studies, quien les va a recordar estas cosas que probablemente en ese momento por el malestar emocional no van a recordar, que esta es una experiencia de un solo año y que para estar en su país van a volver a tener todo el resto de la vida, que tienen que tratar de mantenerse ocupados, ¿sí? Apuntarse de pronto en deportes, en actividades extracurriculares, en eventos donde puedan compartir con más personas para que eviten pasar tiempo solos. A los padres, en su momento también les recomendaremos, que sé que se acordarán de mí en su momento, y que yo sé que es difícil, lo entiendo perfectamente, pero de verdad que lo hemos comprobado con los años y si ustedes identifican que si su hijo está pasando por una etapa de choque cultural, verdaderamente les pido que traten de tomar esta recomendación y es que tenemos que tratar de que la comunicación con la familia o amigos del país de origen sea lo menos frecuente posible, ¿sí? Porque el estar en contacto con España va a alargar el periodo de duración de choque cultural. Estar en redes sociales viendo cómo mis amigas se reunieron una y otra vez, y créanme que no va a servir, no va a servir para nada, ¿sí? Tenemos que tratar de desconectarnos completamente de España para conectarnos con Estados Unidos. Eso es súper importante. No hacer comparaciones de la familia de acogida con nuestra familia española. Tenemos que intentar no decir cosas que resulten malas o feas de Estados Unidos, aunque incluso realmente las estemos pensando o sintiendo, porque créanme que los sentimientos van a desaparecer, pero si ya ofendimos a alguien, pues ya no hay vuelta atrás. Y hay que intentar comprender por qué los americanos actúan de manera determinada, ¿sí? Eso les va a permitir entender cosas que inicialmente de pronto resultan extrañas y los va a ayudar a entender y formar un poco más parte de ellos. Entonces, es completamente normal que a lo largo del año aparezcan desafíos o momentos difíciles, ya sea por el proceso de adaptación, por el idioma, por aspectos cotidianos de la vida. Entonces, un año perfecto no existe. No lo tienen en España, no pueden esperar que lo van a tener en Estados Unidos. Van a tener días buenos y van a tener días no tan buenos, tal y como los que tienen en España, ¿sí? La verdadera riqueza del intercambio cultural se basa en dos pilares fundamentales. Entonces, nuevamente, no se trata de que no haya dificultades, sino lo que marca la diferencia es contar con una agencia que vaya a estar presente y disponible cuando ustedes la necesiten. Entonces ya ustedes tienen una
agencia que está súper pendiente, van a tener a su coach, entonces ese es un check asegurado, ¿cierto? Pero en segundo lugar, tampoco se va a tratar de que ustedes eviten todos los desafíos y todos los retos, sino que justamente aprovechen cada uno de ellos como una valiosa oportunidad de aprendizaje. Entonces, a lo largo de la estancia en Estados Unidos, van a tener el privilegio de desarrollar competencias claves para su desarrollo personal y su futuro. No le huyan a los desafíos, enfréntense a ellos, que créanme que van a crecer un montón. A lo largo de la experiencia, las diferencias van a ser cada vez más claras para ustedes y algunas de ellas les van a encantar, otras quizás no tanto, ¿sí? Y frente a estas diferencias, ustedes tienen dos caminos posibles. El primero es tomárselo como algo personal, frustrarse y honestamente tener una muy mala experiencia, decir todo era horrible, todo era espantoso, o comprender que las diferencias culturales no son malas, que nuevamente simplemente son distintas y que forman parte del aprendizaje. Entonces, la clave está en la actitud. Ustedes pueden juzgar lo que no conocen o aprovecharlo para enriquecerse, aprender y crecer. Nosotros también les vamos a apoyar y orientar, digamos, como cuando llega el final de esta experiencia, entendiendo el impacto emocional que pueden suponer dejar lo que va a ser su hogar durante 9 y 10 meses. En este cierre vamos a reflexionar y vamos a acompañarlos directamente en temas como el síndrome del final de año. Entonces, la literatura especializada señala que muchas veces es más fácil despedirse de alguien con quien existe cierta tensión que con alguien con quien se mantiene una muy buena relación. Por eso es completamente normal que en las últimas semanas, de forma inconsciente, puedan aparecer conflictos o tensiones como mecanismo de defensa frente al dolor que produce la despedida. ¿Sí? Con quien siempre nos llevamos bien, justo con la mejor amiga con quien nos llevamos y ahora estamos peleados. También hay que recordar que la familia acogida atraviesa por un proceso emocional importante. Pues despedirse para ellos del estudiante también va a ser difícil, entonces también tenemos que entrar a hacer un ejercicio de empatía en ese sentido. Y también vamos a hablar del choque cultural inverso, porque al regresar al país, cuando vuelvan a España, es posible que también experimenten un impacto emocional similar o incluso mayor al que vivieron al llegar a Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, al comienzo es una euforia así impresionante porque se reencuentran con seres queridos, pero luego hay como un bajonazo emocional, una tristeza por recordar un poco como todo lo que dejamos atrás, amistades, colegio, la familia, ¿cierto? Entonces, los síntomas más comunes de este choque cultural es la sensación de ser un extraño en nuestro propio país, la necesidad de reaprender normas o costumbres, los cambios de ánimo debido a la dificultad de retomar la rutina, el sentimiento de que todo ha cambiado y que ahora no sabemos bien cómo movernos, tener una visión de pronto más crítica de la cultura, nostalgia, frustración y la tendencia a idealizar un poco la experiencia que tuvimos y obviamente el extrañar a las personas y la experiencia en general. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese momento? Tener mucha paciencia y entender que la frustración es parte del proceso. Tenemos que mantenernos en contacto con el idioma, seguir viendo películas, obviamente es posible mantener el contacto con personas que conocemos. Entonces, reconocer que hemos cambiado, ¿no? Entonces, probablemente seamos más independientes, más maduros, más autónomos, que tal vez nuestros intereses también hayan cambiado y tal vez hasta la relación que tenemos con nuestros padres evolucione. Tal vez ahora comprendamos un poco mejor su rol y valores un poco más lo que ellos hacen o incluso percibamos que son de pronto un poco menos exigentes de lo que antes pensábamos. Y con esto hemos llegado como al cierre de lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Entonces vamos a abrir un espacio de más o menos unos 10 minuticos para responder de pronto como preguntas de interés general que hayan surgido a lo largo de nuestra conversación. Entonces voy a revisar por acá. Entonces voy a darles unos minuticos mientras redactan, mientras piensan. Yo sé que es un montón de información, lo entiendo perfectamente. Procesarla a veces no es tan fácil. No se afanen porque igual es la reunión inicial que ustedes van a tener con el equipo de coaching, van a poder sentarse con la coach y si surgen dudas de pronto de aquí a allá, al momento en que se les haga la reunión inicial, obviamente las coaches van a estar más que contentas de poder responder a sus dudas y preguntas, ¿vale?
Bueno, esperemos un momentico más, porque yo creo que sí de pronto hay preguntitas o de pronto hay dudas. Pero mientras de pronto redactamos, nos demoramos un poquitito. Entonces espero, mientras tanto tomo un poquito de agüita. Miguel Ángel Fernández, discúlpame, nos pregunta, ¿cuándo se suele saber algo de la familia que te ha elegido? Recordemos que hay un plazo que ustedes les comentaron, entonces en cuanto a la familia es asignada, ustedes les comentan. No recuerdo los tiempos de plazo, te ofrezco una disculpa, Miguel, es que no, pues esto no hace parte como tal de los temas que nosotros manejamos como tal desde coaching, pero sé que ustedes tienen como un rango de días, dicen hasta más o menos tal día se puede asignar, entonces de aquí a allá en cualquier momento podría ser, ¿vale? Hola, Stephanie. Te ayudo ahí hasta el 31 de agosto. Ay, Va. mil gracias. Sí, perfecto, 31 de agosto, ¿listo? Para que lo tengas súper presente. Muchísimas gracias a ti. Nos pregunta, ¿las consultas extraordinarias pueden en cualquier momento? Discúlpame, no tengo muy claro a qué te refieres con esto. O sea, pregunta si los estudiantes nos pueden contactar a nosotros en cualquier momento, si ustedes como padres nos pueden escribir al correo en cualquier momento. Em, si quieres como desmenuza un poquitito más tu pregunta, porfa, Esther, para poderte dar una respuesta un poco más desglosada también. Si mi hija aún no tiene familia acogida, se le asignará también un coach ya. Silvia Fernández nos pregunta. Silvia, muchísimas gracias por tu pregunta. No, el coach es asignado hasta el momento en el que también los estudiantes ya tienen sus familias asignadas, ¿vale? Entonces, antes de esto, no. Bueno, entonces Esther ahora sí nos comenta. Eh, en cualquier situación puntual, ¿puede la alumna contactar con usted? Sí, por supuesto, ellos van a tener nuestro número de WhatsApp, se puede poner en contacto con nosotros. Nosotros obviamente tenemos horario de oficina también, ¿cierto? Ya las coaches les comentarán a los estudiantes exactamente como cuál es el horario para que puedan contactarlos, pero en caso de que nosotros estemos, pues no estemos por alguna razón, nos pueden dejar un mensajito y en cuanto nosotros lleguemos, por supuesto, vamos a estar ahí súper pendiente de los estudiantes. Mientras tanto, como igual los estudiantes no están únicamente bajo, digamos, nuestro apoyo, sino ellos también tienen a su familia, tienen al personal del colegio, tienen, en caso de quienes son J1, tienen a su sponsor, es decir, su coordinador. Entonces siempre van a tener una persona que va a poder estar disponible y súper pendiente de ellos si por alguna razón de pronto el, el coach no está en ese momento, ¿cierto? Clara Calvo del Pozo nos pregunta si ya tenemos familia asignada, deberíamos ya tener un coach asignado. Nos lo asignaron hace un mes o sí. Clara, qué emoción que ya tengas familia. No, aún no. Realmente los coaches todavía no los hemos asignado. Primero ustedes van a tener una reunión con el departamento de coaching. eh, eh, pero realmente la asignación de coaches, y ahí ya van a comenzar a tener contacto con el departamento de coaching más o menos 2 semanas antes a que ustedes comiencen a viajar. ¿Listo? Antes de esto, no. Entonces no te aparto, todavía no debes tener. Asistente anónimo nos pregunta si llegaba 31 de agosto no hay familia, ¿qué pasaría? Bueno, ya esto depende realmente de los temas del programa. Yo sí, digamos que no, no manejo estos temas porque, como les comento ya, estos son temas de
ay, se me va, de otro tipo de departamentos. Sin embargo, sé perfectamente que ustedes les han indicado como que hay caminos y opciones alternativas, temas de aplazamiento o bueno, otros temas. Como para preguntas mucho más puntuales y que de pronto no tengan tanto que ver con el bootcamp, siempre les recomiendo vayan a info, porque ellos les van a saber responder mucho mejor, porque como nosotros no conocemos bien de estos temas, como que puedo darles información errónea, pero sé que ustedes les brindan como otras oportunidades o caminos y que creo que también eso de una vez desde el comienzo está como plasmado en el contrato, entonces péguense una liguita del contrato y que créanme que por ahí deben estar como las opciones que podrían tener en tal caso. ¿Listo? Súper. Pues no veo por aquí más preguntitas, entonces como para no alargarnos más, les agradezco de corazón su presencia y participación a lo largo de este proceso. Deseo que este año esté lleno de vivencias significativas y aprendizajes valiosos para cada uno de nuestros estudiantes. Les deseo una muy buena noche y pues muchas gracias por permitirme acompañarlos en este espacio. Que estén muy bien y un abrazo.